pasar si la sangre regresa al lado izquierdo? ¿Qué va a pasar con el volumen circulante del que nos hablaba Anderson? ¿Sí? Y el gasto cardíaco, ¿qué va a suceder? Se va a caer. ¿Sí? Todo el volumen circulante y el gasto cardíaco que debería de pasar a través de la aorta va a caer. Y entonces los vasoreceptores, quimiorreceptores van a detectar que hay una baja de presión y una baja de cantidad de oxígeno en esa sangre, ¿sí? Por el volumen que está disminuido. Entonces empezarán a suceder los cambios hemodinámicos y signológicos que presentan los pacientes con insuficiencia de la válvula mitral. ¿Sí? Entonces, esos cambios los vamos a ir analizando poco a poco, pero aquí vemos la estructura valvular. Muchas veces están afectadas válvula mitral y tricúspide, no en todos los casos. En este caso, la válvula mitral, vean el crecimiento del atrio izquierdo y la congestión que tienen las venas pulmonares que están saliendo acá, ¿sí? Y aquí está el chorro regurgitante, ¿sí? Generalmente, en el caso de la mixomatosis valvular, el chorro regurgitante va de forma excéntrica hacia las paredes del atrio. Cuando son por cardiopatía dilatada, tienden a ir muy centrales los chorros, ¿sí? Pero es por la modificación que ha tenido la válvula. Ok, entonces, la válvula, como vemos en esta animación, se va a ir modificando primero al extremo de la misma y posteriormente hacia el centro y hacia la proximidad de las cuerdas tendinosas. Y poco a poco esa modificación va haciendo los cambios que permiten que cada vez más sangre pase al lado izquierdo en la contractilidad ventricular. El 75% de los pacientes, es decir, llevados a consulta, pudieran presentar signos de enfermedad. Nosotros, los que hacemos cardiología, para nosotros representa, yo creo que por día, casi el 80%, si no es que el 90% o el 100%, porque tenemos una congénita de diagnóstico con la válvula, gracias a la referencia de médicos como ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una alta posibilidad de encontrar insuficiencia valvular en sus consultorios. Si hacen estética, yo siempre recomiendo que oigan a esos animalitos de estética, porque generalmente les llevan razas pequeñas, mayores de 9 años de edad, menores de 15 kilos de peso, y tienen alta probabilidad de tener la enfermedad. Ok, ¿qué pasa histológicamente con la valva? Se empieza a modificar, los haces celulares se empiezan a separar y se empieza a meter un tejido fibroso sobre esos haces musculares, de esos haces celulares de las válvulas, ¿sí? Y empieza a haber discolagenosis y produce algo que sería como un tejido mesenquimatoso, por eso se llama mixomatosa la válvula, porque se parece a un tejido mixomatoso de neonatos generalmente, ¿sí? Que son los que cubren los tejidos. Entonces, esa separación de células provoca la deformidad de la misma. ¿Cuáles pueden ser las posibles etiologías que presenta la presentación de la insuficiencia de la válvula por mixomatosis o degeneración crónica? Pueden ser progresivas. Algunos autores dicen que es progresiva al continuo impacto de las valvas sobre la contracción ventricular. ¿El corazón cuándo descansa? Nunca, ¿sí? Con la muerte solamente. Efectivamente, doctor. Entonces, claro, por eso es progresiva. Exactamente, ¿sí? Hay algunos pacientes que los podemos mantener sin tanta progresión, pero creo que tiene más que ver con la idiosincrasia del paciente que con la enfermedad misma, y eso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, efectivamente, ese puede ser una de las etiologías, que el continuo impacto de la valva sobre la sangre, la presión que está ejerciendo el ventrículo izquierdo, provoque con el tiempo deformidad. Otra sería la poca habilidad de la válvula para mantener justamente esa presión sistólica ventricular. Pero dentro de la etiología, lo más acercado que se ha visto con los autores en el área veterinaria de perros es que las alteraciones, hay cambios en la formación
y desintegración del colágeno de las válvulas, ¿sí? Del anillo valvular, de las válvulas que contienen cantidades importantes de colágeno. Y en el caso del Cavalier-King-Charles hay una condición poligenética hereditaria. Esto es muy importante porque es dentro de algunas razas, pero esta es la principal, que tiene una alta probabilidad del 100% de que todos los animales presenten enfermedad valvular degenerativa. Entonces hay estudios que han mostrado que estos Cavalier, el doctor Jim Armstrong ha demostrado que simplemente en un pequeño estudio los Cavalier, cuando tienen 2 años, ya presentan un soplo sistólico del lado izquierdo, ¿sí? Y conforme va avanzando la edad, a los 5 años el porcentaje de soplo ya llegó al 30%, y cuando van pasando los 9 años de edad, casi ya llegó al 100%. Entonces, estos animalitos presentan un soplo sistólico con cambios degenerativos progresivos a través de los años, ¿sí? Entonces, en alguna vez, en una charla entre gente que nos dedicamos a la cardiología, pues sería fabuloso que siguieran teniendo esta raza y que la tengamos en Latinoamérica más frecuentemente, porque siempre tendríamos trabajo, ¿sí? Son pacientes que siempre que lleguen a primo vacunación o sean adquiridos por el propietario, les tenemos que anteceder que tiene muchas altas posibilidades de que empiece a presentar degeneración valvular y un soplo, y tendremos que desde jóvenes estemos monitorizando esta raza, ¿sí? El Dachshund también presenta algo parecido, etc. Pero esta raza es particularmente... Podemos dividir a través de la ecografía, que sería nuestro gol estándar para determinar las modificaciones que ha tenido esa válvula y los cambios estructurales que también tienen las cámaras cardíacas con el avance de la degeneración, y la podemos dividir en 4 grados: nódulos discretos en el grado 1, nódulos que hacen una opacidad, una ecogenicidad más intensa sobre el borde de las válvulas. Un grado 3 ya son grandes nódulos, hay deformidades, hay lesiones proximales a las cuerdas tendinosas, y grado 4 cuando ya hay engrosamiento severo, incluso ruptura de estas cuerdas tendinosas porque han perdido su capacidad de permitir la presión del ventrículo izquierdo. Entonces llegan a vencer presión y la modificación provoca la ruptura de la pieza, ¿sí? Entonces, lo primero con que nos vamos a encontrar para tener el diagnóstico de insuficiencia mitral es: ¿cómo la vamos a diagnosticar? ¿Cuál va a ser nuestro primer acercamiento a que sospechemos que hay esa enfermedad? ¿Sí? Un soplo. A través de nuestro examen físico. Y yo platicaba en mi primera charla que el examen físico lo hacemos a través de nuestros sentidos, ¿sí? La vista, cuando llega el paciente, en qué condiciones viene, cuál es su condición corporal, respira bien, ¿no? La palpación, ha perdido masa muscular, hay presencia de vibración precordial, o sea, y sobre todo la parte auscultatoria, el oído. Eso nos va a permitir de entrada distinguir la presencia de un soplo apical con punto de máxima intensidad del lado izquierdo. Pero también en la plática decía que hay momentos que irradian los soplos y no podemos como determinar tajantemente que sea en la zona de la válvula mitral. Entonces nosotros tenemos que estandarizar nuestra revisión y nuestra auscultación para determinar en qué zona valvular puede trabajar, puede estar presente la intensidad máxima del sonido, ¿sí? Porque tiene una alta frecuencia. Y esto lo relacionamos de una manera sencilla con la toma de pulso. Entonces, oímos el sonido cardíaco, tuk, tuk, tomamos el pulso. Pero si aún así oímos un soplo y tomamos el pulso y lo sentimos al momento que oímos el sonido, me está diciendo que ese soplo es sistólico, ¿sí? Y el soplo que se presenta en insuficiencia valvular mitral es sistólico. Les decía también que es importante que pongamos nuestros fonendos, nuestras membranas de los fonendos, haciendo ligera presión sobre los pacientes porque son peludos. Y entonces, si no hacemos esa presión necesaria sin que moleste al paciente, podemos perder un poquito la percepción del sonido, ¿sí?
El sonido no viaja tan bien como nosotros hacemos presión sobre la pared torácica y el sonido viaja mejor. Y evitar ruidos externos, ¿no? Mantener tranquilo al paciente, bien sostenido, alguna técnica que nos permita que hagamos una auscultación de manera adecuada, sobre todo cuando esos soplos cardíacos no son de intensidades grandes, ¿sí? Sabemos que hay una clasificación del 1 al 6 y que los 1, 2, 3 y 4, que ya empieza a ser una intensidad más alta, pudiéramos confundir en la intensidad y sobre todo los 1, 2 son más subjetivos que cualquier otra cosa, ¿sí? Si yo oigo un soplo muy suave, de muy baja frecuencia, generalmente yo ya lo clasifico como 2, no le pongo 1, ¿sí? Y de ahí me sigo adelante. Entonces, dependiendo del orificio regurgitante, de la fuerza de contractibilidad del ventrículo izquierdo y del chorro que pase a través de ese orificio, será muchas veces la sonoridad del mismo. Y una sonoridad de alta frecuencia no me indica siempre que el paciente está mal, ¿sí? El paciente puede tener un soplo grado 6,6 y el paciente hemodinámicamente está bien, ¿sí? Y algunas alteraciones que se pueden presentar en pacientes que pueden tener un soplo grado 4/6 y ya tienen congestión pulmonar y ya presentan cansancio al ejercicio y ya han bajado su masa muscular. Entonces, eso es importante valorar. Otro encuentro que nos tenemos de forma clínica con la enfermedad, después de oír un soplo, es a lo mejor determinar, vamos sacándole una placa radiográfica, ¿sí? Y dependiendo de la modificación que ha tenido el corazón, tenemos algunas características que nos indican que ese paciente pudiera tener enfermedad valvular. Una de ellas es la elevación de la carina, ¿sí? Cuando sacamos una placa radiográfica, vemos que generalmente lo que se eleva en primera instancia es la carina, más que la tráquea en general, porque a veces tenemos elevación de la tráquea. Si el corazón ha modificado mucho y el atrio izquierdo más el ventrículo izquierdo han cambiado su morfología, muchas veces sí tenemos elevación dorsal de la carina, de toda la tráquea, ¿sí? Torácica. Pero en particular, como en esta zona está el atrio izquierdo, entonces eleva la carina y comprime el bronco izquierdo. Y eso es alguna signología que tenemos en estos pacientes. Otra es la congestión de las venas pulmonares. ¿Y por qué se congestionan las venas pulmonares? Las venas pulmonares vienen del área pulmonar ¿hacia dónde? Vienen hacia el atrio izquierdo, efectivamente. Entonces, el aumento de presión del atrio izquierdo más la regurgitación que está impidiendo que las venas pulmonares desemboquen la sangre que tienen, va a haber una congestión en forma retrógrada, ¿sí? Y entonces van a empezar a dilatar. Y tienen una determinada capacidad de dilatación. Cuando pierdan esa capacidad porque se han llenado demasiado, empezará a aumentar la presión hidrostática y tendremos edema pulmonar. Otra cosa es eso, justamente el edema pulmonar, que lo tenemos aquí. Generalmente en la enfermedad cardíaca por degeneración valvular, el inicio del patrón intersticial es en la zona perínea, ¿sí? Entonces, ese es un indicio significativo de que muy probablemente, efectivamente, la válvula mitral es la que está afectada. De ahí se corre primero hacia los lóbulos caudales, ¿sí? Y después se corre hacia los lóbulos craneales. Y ya cuando tenemos eso, ya no tenemos un patrón intersticial, sino tenemos un alveolo intersticial, que es lo más grave, ¿sí? La otra cosa es que podemos imaginar, porque no la estamos visualizando bien en una placa radiográfica, al atrio izquierdo, ¿sí? Que en algunos libros mencionan que es como una figura de vapor, ¿sí? Una bolsa que va al hombro. Ok. Nosotros, nuestra obligación, los que hacemos cardiología, creo que sería diagnosticar la enfermedad, y muchas veces ya viene diagnosticada por el clínico, ¿sí? Entonces llevan al perro a la referencia y dicen, doctor, es que trae un soplo valvular 4/6 que yo estoy viendo con ciertos signos clínicos. Entonces, de alguna manera ellos ya diagnosticaron la enfermedad, ¿sí?
nuestro compromiso es establecer las condiciones hemodinámicas del paciente de homeostasis y los cambios que se han generado a través de esa enfermedad. Y con eso, dar seguimiento a los pacientes para evitar futuras congestiones, alteraciones sistólicas, diastólicas, etc. ¿Sí? Creo que ese sería nuestro compromiso cuando llevan la referencia. Y dar ese seguimiento. Hay pacientes que pueden, incluso con la medicación, porque eso no tiene que ver que se detenga la degeneración valvular, tiene que ver con que nos ayude a disminuir los signos clínicos que nos están causando problemas en esos pacientes, que la modificación se puede dar. ¿Sí? Este paciente fue diagnosticado con un soplo cardíaco 2 años atrás, que cuando llegó a su revisión 2 años después, y ya tenía cambios significativos sobre las placas radiográficas y el VHS, ¿sí? Que es el índice cardio vertebral, perdón, vértebras torácicas. Uno de los ejemplos clásicos es este. ¿Qué pasa con ese paciente? Pensamos que es una tos cardiogénica o una tos por enfermedad neumónica. ¿Cómo lo pudiéramos diferenciar? ¿Secundaria qué? Secundaria a un problema cardíaco. ¿Pero qué te indica la tos? O sea, ¿qué está haciendo la tos que te diga que puede ser un problema cardíaco? Es una tos seca, bastante estridente. ¿Qué más puede tener que otras características? No es productiva. El paciente no tiene fiebre, ¿sí? No tiene enfermedad neumónica y la tos es esporádica, ¿sí? Sobre todo, no hay cianosis, sobre todo si tuviera un problema neumónico, la tos sería de forma continua durante el día. Y este paciente solamente tose cuando el cliente llega a su casa, le dice: Fifi, ¿cómo estás? Brinca Fifi y ¡pah! Empieza a toser, ¿sí? O estamos en consulta y bueno, subió la frecuencia cardíaca un poquito más allá y ocasionó que ese atrio que ha crecido demasiado y que ha hecho compresión sobre el bronquio esté pegando a una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto sobre el bronquio. Y si yo me pego aquí continuamente, me da un efecto de tos, ¿sí? Porque hay estimulantes de la tos. Pero nos puede llegar en este estado, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con este paciente? ¿Qué pasa con este paciente? ¿La pasa bien? ¿Qué tiene? Se está hiperventilando. No oigo, perdón. Se está hiperventilando. ¿Hiperventilación? Es que no te di, perdón. Se está hiperventilando. Hiperventilando, tiene una disnea. La disnea es angustiosa, es dolorosa para el paciente y está queriendo jalar aire lo más que puede. ¿Y qué puede estar pasando en ese paciente? Vean la otra imagen. ¿Qué es esto? La pata abierta. ¿Cómo se llama esta posición que toman los perros cuando no pueden? Ortopneica. ¿Sí? ¿Y por qué toman esa posición ortopneica? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué te está diciendo el paciente? Aquí simplemente ni siquiera hay que hablar con el dueño. A ti te llegan esos 2 pacientes y ya te está diciendo: tomar lo más aire que se pueda y expandir un tórax, más que un tórax, un alvéolo que muy probablemente está encharcado con líquido, ¿sí? Entonces le va a costar mucho trabajo. A este paciente yo le hago pruebas inmediatamente de laboratorio, le tomo una placa porque estoy sospechando enfermedad valvular, le hago ecografía. ¿Qué le hago? Lo estabilizo. O sea, y estabilizar significa para mí en estos pacientes no volverlo a la normalidad, ¿sí? La palabra estabilizar en estos casos no es volverlo a la normalidad, es evitar el riesgo de muerte del paciente, disminuir el riesgo de muerte del paciente, ¿sí? Y entonces ya procedo a hacer más cosas. Ok. Entonces, muchas veces toda esta disnea que presentan los pacientes, el aumento de la frecuencia cardíaca y consumo de los tejidos por estas características clínicas que estos pacientes tienen, me llevan a que hay un gran consumo de
de gasto energético y oxígeno a través de los tejidos, ¿sí? Porque la respiración está así, constante. Entonces ocupa mucha energía para poder seguir manteniéndola. Si no, el paciente se va a morir. Y esa energía se tiene que tomar de otros lados. Entonces empiezan a haber factores multifactoriales, que hacen que los pacientes caigan en la llamada caquexia cardiorrética. Y eso lo aunamos que el paciente con esa disnea no está comiendo bien, el cliente no está ofreciendo el alimento más adecuado, a lo mejor llegó con un veterinario y le dio una medicación que no era la más correcta. Esa cantidad de factores me puede provocar justamente todos estos cambios que se van dando con la anorexia, con la caquexia, aumento del catabolismo proteico, reducción de la actividad física, cambios alimentarios, fármacos que se aplicaron, aumento de citoquinas, como decía Anderson, etc. O sea, es un complejo, un síndrome que hace que el paciente vaya perdiendo masa muscular, ¿sí? Porque está haciendo tomar esa energía de esa porción. Entonces, es muy importante que, como la mayoría de estos pacientes son de razas pequeñas, menores de 15 kilos, mayores de 9 años de edad, ¿cuáles son la mayoría de esas razas pequeñas? Aquí en Colombia, Poodle, Schnauzer, Yorkies, Pinscher, etc. Algunos de ellos malteses y chihuahuas y criollos. Muchos de ellos son de pelo largo, ¿sí? Si nosotros no tocamos las partes óseas, no sabemos si hay pérdida de masa muscular. Incluso los clientes no lo saben a veces. O a veces llegan congestionados porque ya tienen déficit del retorno derecho con presencia de función abdominal y lo ven gordito. No, es que mi perro está gordito y come bastante bien. Véalo, doctor. Y entonces tú empiezas a hacer la exploración a través de tu sentido del tacto y descubres que sientes más fácil prominencias óseas, ¿sí? De la cara, de las costillas, se notan muy fácil las de la cadera, empiezan a perder, e incluso las apófisis espinosas de la columna, ¿sí? Entonces es importante que nuestra valoración vaya encaminada a un buen examen clínico. Hay a veces que se presentan cambios electrocardiográficos, pero estos se dan hasta que las modificaciones tienden a ser un poquito más fuertes. Al principio solamente encontramos taquicardias sinusales, ¿sí? Porque hay sistemas compensatorios que quieren retener más líquido, aumentar la frecuencia del gasto cardíaco. Uno de los indicadores, órgano blanco, que me dice que esos sistemas compensatorios se mantengan en el tiempo es el riñón, ¿sí? Porque tiene que recibir el 25% del gasto cardíaco. Entonces, si estos enfermos se mantienen con una taquicardia sostenida en el tiempo, ¿qué pasa? ¿Esto es normal? Nosotros y los animales durante el día tenemos más estimulación parasimpática porque estamos en bradicardia, en reposo, estamos tranquilos, etc. Si ya, como yo en este momento estoy haciendo actividad platicándoles esto, y yo tengo una sobreestimulación simpática, estoy en taquicardia, ¿sí? Y ustedes están en bradicardia, yo espero. Ok. Entonces, los cambios electrocardiográficos muchas veces son sencillos, taquicardia sinusal, pero conforme empieza a cambiar la estructura de las cámaras cardíacas y de las válvulas, empieza a haber cambios significativos electrocardiográficamente, ¿sí? Yo muchas veces veo en el libro que dice que si tengo onda P pulmonar, onda P mitrale, me está acercando un poquito de dilatación del atrio derecho o del izquierdo con sobrecarga de volumen. Y eso no es cierto, ¿sí? El electrocardiograma no nos sirve para evaluar dimensiones de las cámaras, ¿sí? Es sugestivo y ese generalmente hace parte del electrocardiograma, yo no le hago caso. Veo el ritmo, veo si es sinusal, veo si todas las R y R concuerdan, etc. Veo otro tipo de ritmos anormales que serían las arritmias, que para eso me sirve el electrocardiograma. Entonces aquí vemos una parada sinusal en este paciente con esa enfermedad valvular. ¿Y qué vemos en este? Una taquicardia ventricular. Vean cuántas veces abre y cierra las válvulas mitral y tricúspide y cuántas veces contrae el ventrículo. ¿Hay concordancia? ¿Quién lo hace más rápido?
pongo aquí un poquito, para que enfoquen un poquito la atención acá. ¿Quién late más rápido? La aurícula. El atrio. Este paciente está llorando con fibrilación atrial, ¿sí? Porque la dilatación del atrio cambió la estructura del nódulo sinusal y ahora hay disparos continuos incoordinados. Ni con su contracción, ni el llenado adecuado del ventrículo, y tiene un reflujo de un gradiente alto, ¿sí? Entonces, cuando se va instalando la enfermedad valvular, se presentan estos signos clínicos. Otro signo clínico que se presenta, el síncope, ¿sí? La caída repentina del volumen sanguíneo a nivel cerebral provoca que el animal, en un momento dado, con su actividad física, ¡pum!, caiga, ¿sí? ¿Y qué pasa con el paciente? No está haciendo movimientos tónico-clónicos, no tiene cierta rigidez en los miembros, cierta tonicidad, más bien está un poquito relajado, ¿sí? Y está consciente en todo momento, está alerta a lo que pasa a su alrededor, y su dueña está tratando de animar al paciente, ¿sí? Generalmente yo les digo que me tomen un video después que ha ocurrido 4 o 5 veces, porque a veces no lo llevan de forma inmediata a la clínica, pero ¿sabe qué? En el último mes se ha desmayado 10 veces. Lo pueden convulsar con convulsiones, pero aún si en tu perrito se presenta una convulsión, doctor, una sola vez, piensas en llevarlo al veterinario. Si tu hijo se convulsiona o se cae en síncope, pienso llevarlo al médico en la primera vez, no hasta la 10ª vez, ¿sí? Sí, claro. Por eso yo pido que tomen un video, porque muy probablemente yo ya empecé una medicación y no lo pase. Ya, no vuelva a suceder por lo pronto. Pero si vuelve a suceder, tómenle un video, ¿sí? Y muéstramelo para ver cómo es el evento. Lo más grave es que presente este signo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con el paciente? ¿Sí? Pero grave, ¿sí? Esta fue su placa radiográfica anterior, un mes antes de ese paciente. ¿Qué me está indicando la placa radiográfica? ¿Sí? Que había una congestión periliar, pero ya había una congestión de lóbulos caudales. Y muy probablemente esto ya progresó a craneales también, ¿sí? Y entonces, el paciente, cuando yo le hago una ecografía, para ver qué pasa, porque no le puedo hacer un estudio cardíaco, ¿sí? Tengo que meterle oxígeno, tengo que poner furosemida, ver que esa furosemida sea responsiva al edema pulmonar, y le hago un Bell-Blue rápido, ¿sí? Ni siquiera hago todo el trayecto del Bell-Blue, lo pongo subtricoideo, lo pongo a nivel de pulmones, ya sea izquierdo o derecho, y lo que estoy viendo son líneas B en masa, ¿sí? Que parten de la pleura. Estas líneas B las vemos que parten de la pleura hacia el infinito de la muestra y se mueven con él, con la respiración. Y lo que vimos antes, que fue palpitaciones pulmonares, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un diagnóstico de qué tengo que hacer. Muchas veces no se puede hacer más nada con estos pacientes, ¿sí? Empiezan a aventar esa sangre espumosa, que es la combinación de líquido con aire, a través de fosas nasales y hocico. No hay nada más que hacer, ¿sí? Yo como cardiólogo lo que quiero es evitar que el paciente llegue a eso, y lo traté de evitar porque medicamos, pero la evolución de los pacientes no depende también de la medicación y de nosotros, y muchas veces el cliente ve mejoría en el paciente, le decimos cómo haga el conteo de respiraciones por minuto, ya las bajo a 40, 30, estamos bien, y eso, mi perrito ya está bien, se me acabó la furosemida. Hoy en 5 días voy por ella y voy por el pimo, etc., ¿sí? Y ya lo deja la desidia, y entonces no lo trae en esas condiciones. Ok, esto solamente lo puse porque yo creo que en Latinoamérica en general tratamos de relacionar un poquito la enfermedad valvular con la enfermedad periodontal, ¿sí? Pero hay estudios que nos dicen que son las dos enfermedades más prevalentes en estas razas pequeñas, menores de 15 kilos de peso, mayores de 9 años de edad, pero que no hay ninguna relación entre una y otra, ¿sí? Que puede un paciente tener enfermedad periodontal grave con insuficiencia mitral, pero no hay una conexión. Ajá, ¿sí? A lo que voy también es que a mi servicio de referencia me llega mucho paciente para limpieza dental.
con presencia de soplo. Y generalmente los médicos le tienen un poco de temor a anestesiar o tranquilizar perros de limpieza dental con presencia de soplo, ¿sí? Pero habría que hacer la evaluación cardíaca para determinar si ese paciente es candidato a limpieza dental, porque en mi experiencia les hago limpieza dental si los tengo bien controlados a los pacientes. ¿Y qué va a pasar? Mejora mucho su salud general. Esto es un acúmulo de bacterias que tienen ahí, ¿sí? Entonces mejora mucho su salud. Yo sí lo hago y lo puse nada más como referencia. Ok, para nosotros los que diagnosticamos cardiología, todos estos signos son importantes, la electrocardiografía es importante, la auscultación es importante, pero muchas veces la que la tienen que hacer son ustedes, ¿sí? No nosotros. Si ustedes nos refieren, quiere decir que ustedes ya pasaron todo el proceso anterior que yo dije, ¿sí? Y a nosotros nos toca determinar el grado de la enfermedad, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a través de la ecografía. Entonces, una de las características, yo voy a poner algunas características y no necesariamente las tienen que hacer ustedes, porque igual ustedes no tienen el equipo o tienen equipo de ultrasonido, pero no tiene Doppler, no tiene tisular, etcétera, ¿sí? O no están con la capacidad para ciertas vistas, ¿sí? Entonces, nos permitirá que nosotros podamos hacer ciertas vistas, ciertas evaluaciones que nos hacen acercarnos a qué tan grave está el paciente, ¿sí? Y a orientarlos a ustedes o a los clientes sobre cómo medicar y cómo hacer el seguimiento de ese paciente para que vaya bien. Una de las cosas que puede pasar es la falta de coaptación de las valvas, que es lo que sucede, ¿sí? Entonces vemos que la valva, al no coaptar bien, ¿sí?, se proyecta hacia el atrio izquierdo y deja un orificio aquí, que es por donde va a pasar el flujo regurgitante del ventrículo, ¿sí? Otro de los cambios ecográficos que podemos notar es un prolapso más intenso todavía de la hojuela de la válvula, que generalmente la válvula más afectada es la que está hacia el septo, ¿sí? Es la más comúnmente afectada, la más degenerada, y se proyecta. Incluso si nosotros ahí metemos un modo M, podemos ver esa curva que tiene la válvula al momento que debería cerrar en ese espacio abierto, ¿sí? Y lo más grave que puede suceder con esta degeneración es esto. Este puntito que está aquí, ¿qué es? Este puntito que está acá, ¿dónde está el ventrículo izquierdo? Acá arriba, ¿sí? Este es el atrio izquierdo. ¿Qué hay aquí? Este puntito ecogénico con una zona un poquito menos ecogénica, ¿qué es? Una cuerda tendinosa, está rota, ¿sí? ¿Andé? Sí, se mete con el impulso de la presión de la sangre, pues pasa hacia el otro lado, ¿sí? Y ya romper 1, 2, 3, etcétera, cuerdas tendinosas nos va dando un parámetro de mayor gravedad del paciente y mejor control. Muchos pacientes, yo les digo a los dueños que no hagan cosas emocionales en los perros, ¿sí? Porque les repito, si llega el dueño, ve a Fifi y le dice: Fifi, qué bonita, ¿cómo está? Oh, Fifi, se desmaya, cae en síncope, y toda esa taquicardia con esa rotura de cuerdas tendinosas me la puede dejar ahí, ¿sí? Entonces limito la capacidad de cariño de los clientes por beneficio de los pacientes, ¿sí? Salúdalo después de 10 minutos que haya entrado a casa, le habla a Fifi, se la pone aquí en el regazo y Fifi va a mover la colita y va a estar feliz. Listo, no pasa nada, ¿sí? Igual que cuando le ladra, me imagino que aquí también, en México el perro se quiere comer al chihuahua, por ejemplo, al del agua, al que trae el gas, bueno, a quien toque en la casa, él se lo quiere comer, ¿sí? ¿Mandé? Yo sí lo tengo entrenado con mi yerno, para que se lo coma, ¿sí? Tiene razón. Entonces, la modificación macroscópica que va a tener esas valvas, pues van a depender de la conformación que haya tenido esa degeneración, ¿sí? Vean, esto de aquí es impresionante cómo quedaron como cúspides alrededor de esa válvula, ¿sí? Yo sí recomiendo que si ustedes tienen un paciente que muere, le hagan una necropsia y observen el corazón,
porque todos esos cambios que ustedes están viendo ecográficamente o que les da el reporte el médico, yo por ejemplo les entrego un CD con sonido cardíaco, electrocardiografía, ecografía, y ustedes lo vuelven a ver en su computador y lo empiezan a relacionar con la necropsia que hicieron, es muy importante. ¿Sí? Ok. Otra de las cosas es la dilatación del atrio izquierdo y que tenemos un parámetro de hacer un índice que nos marca la aorta con el diámetro del atrio izquierdo. La aorta generalmente es un diámetro que permanece en el tiempo, ¿sí? Entonces es una buena relación. Hay autores que nos marcan que esas diferencias en el índice atrio izquierdo aorta, cuando supera de 2, ya va a haber cambios modificables rápidos, ¿sí? No sabemos cuánto, pero si supera la relación atrio izquierdo aorta 2, quiere decir que hay que tener cuidando a ese paciente. Ok. Otra de las condiciones ecográficas que podemos ver es el orificio regurgitante y la vena contracta. El flujo, si ustedes están viendo aquí, el flujo viene en azul del ventrículo hacia el atrio, ¿sí? Se aleja del transductor y está entrando por una válvula insuficiente, entonces hay un flujo convergente que cambia de color, ¿sí? Se hace una zona amarillo-verdosa, verdosa principalmente en este caso, ¿sí? Por el choque de la sangre. Después, a esto hay un flujo acelerado, que es inmediatamente después de que pasa del hoyito regurgitante, se acelera la velocidad del flujo, ¿sí? Y por último, un jet de regurgitación final, ¿sí? En algunos equipos sí lo tiene, y si el médico tiene que tomar ciertas consideraciones sobre la determinación de la vena contracta, incluso del índice de Pisa, ¿sí? Pero para esto tendría que haber el médico estar bien capacitado en la determinación. Podemos nosotros estimar la cantidad de sangre que entra hacia el atrio izquierdo, y si hacemos el comparativo con el equipo a través de otro examen sobre la cantidad de sangre que sale por latido del ventrículo izquierdo, tendremos una diferencia que nos dice si 100 mililitros están saliendo del ventrículo izquierdo y 60 mililitros con esta ecuación están entrando al atrio, ¿cuántos mililitros están yendo a la circulación general? 40. ¿Sí? Y eso es un valor estimativo de la gravedad del paciente y el seguimiento que tenemos que hacer. En este caso, vean que había regurgitación de la válvula aórtica y mitral y casi llenaba o llena más de un 80% en los dos atrios el reflujo, ¿sí? Esa pared. Y entonces, como les digo, impide la llegada de la sangre a través de estas venas pulmonares que empiezan a congestionarse. Y eso retrógrado nos da el edema pulmonar. Y en este caso, aparte del edema pulmonar, si aquí está habiendo una falta de retorno venoso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ascitis, efusión abdominal. Entonces tenemos congestión en todo el cuerpo, está encharcado el perro. Así es, ¿sí? Ok. Otra de las características ecográficas que nosotros podemos considerar es el área del jet de regurgitación, o sea, qué cantidad de sangre está entrando al atrio y ocupa la superficie de este atrio. Puede ser un jet muy bajo, medio o severo. Y hay estudios que nos marcan que conforme va aumentando el jet de regurgitación y va ocupando la superficie o el área del atrio izquierdo, podemos pensar en que el paciente tiene cierto grado de gravedad. Y como les digo, nuestra obligación sería hacer seguimiento de un paciente que tiene alto riesgo de congestión, ¿sí? Ok. Otra determinación ecográfica que hacemos es ver la densidad del espectro de regurgitación. Cuando los espectros de regurgitación no son muy fuertes ni muy densos a la hora que hacemos este Doppler pulsado, tienden a ser regurgitaciones menores. Mientras más denso esté la marca que nos da el equipo
En la regurgitación mitral es más severo y más cantidad de sangre está pasando hacia el atrio izquierdo. Entonces ahí nosotros medimos un gradiente de presión y nos damos una idea de qué está pasando. Y sabemos que gradientes de presión por arriba de 100 milímetros de mercurio son graves, ¿sí? Hay mucha cantidad de sangre que está retornando hacia los atrios. Otro más, porque tiene que ver con la congestión pulmonar, esta enfermedad, sería la presencia de distendibilidad de la rama derecha de la pulmonar, de la arteria pulmonar, que aquí está entrando, aquí está la rama derecha, acá va la rama izquierda. ¿Cuánto se distiende o no se distiende esta rama derecha? Es un parámetro indicativo de hipertensión pulmonar, ¿sí? Y esa hipertensión pulmonar nos puede llevar a que si el paciente está encharcado por edema pulmonar, está encharcado por effusión abdominal y todavía tiene hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, hay que hacer algo por ese paciente inmediatamente, ¿sí? Porque debido a esa hipertensión pulmonar, el paciente está cayendo en síncopes. Otro valor que es significativo para ver la función diastólica es el de las venas pulmonares. O sea, nosotros tomamos la muestra inmediatamente después, en este caso lo señalo simplemente como para indicar que si está fuera la vena pulmonar se toma por debajo de la entrada al atrio y entonces me da una onda sistólica, diastólica y una onda reversa que se llama AR cuando sucede la contracción atrial. Pero lógico que esto no se puede tomar en condiciones de insuficiencia valvular, porque ese reflujo está impidiendo que se forme la onda sistólica y la onda diastólica de llenado continuo de las venas pulmonares hacia los atrios y se vuelve aplanada y reversa, ¿sí? Sería otro indicador. Okay. La evaluación sistólica del ventrículo la podemos hacer de diferentes maneras y como les digo, esto no es a lo mejor para que ustedes lo hagan porque no tienen las condiciones, pero sí es para que ustedes lo sepan y sepan interpretar eso que les está mandando el cardiólogo, ¿sí? Y se apoyen con él a decir, ok, tuviste todos estos cambios, ¿qué debo hacer con este paciente? ¿Sí? Porque si hacemos dos vistas, dos determinaciones, no es suficiente para determinar todos los cambios que se están dando en las estructuras cardíacas. Otro índice que nos puede indicar distribución diastólica y un porcentaje de posiblemente congestión por edema pulmonar sería tomar los flujos transmitrales, ¿sí? Y cuando estos flujos transmitrales, la onda E supera 1.5 metros por segundo, hay una alta posibilidad de congestión en ese paciente. Hay sobrecarga de volumen fuerte, ¿sí? Lo comparamos con el tisular y si el índice E' supera 15, también nos indica que el paciente tiene una alta posibilidad de congestión pulmonar. Entonces son valores importantes para determinar. Esta gráfica me gusta, la tomé de medicina humana, el doctor Carvalho, en un congreso que fui de medicina humana en cardiología, y explica muy bien estos cambios que se van sucediendo. Aquí tenemos, ¿sí?, un volumen determinado dentro del ventrículo izquierdo, un volumen residual que queda después de la contracción, la presión del atrio izquierdo es de 10 milímetros de mercurio y se van 100 mililitros de sangre a través de la aorta en un corazón normal. Okay. ¿Qué pasa cuando empieza a haber regurgitación? Entonces se tiene que modificar lo que hace el corazón a través de los elementos compensatorios, es que a la hora de caer un flujo de 70 mililitros o regresar el flujo hacia el atrio izquierdo, aumenta en automático la presión a 25 milímetros de mercurio, sale menos cantidad de la aorta, pero si ven aquí había 150 mililitros y ahora hay 170 de forma compensatoria. Con el tiempo se compensa, el organismo compensa estos volúmenes y estas presiones, y entonces al aumentar más volumen todavía, 240 mililitros, van 96 mililitros hacia el atrio y 96 mililitros hacia la aorta. Inicialmente iban 100. Lo que trata el organismo es de igualar la cantidad de sangre que tenía cuando la enfermedad no estaba establecida, ¿sí? Entonces, listo, compensa el cuerpo.
Pero cuando se descompensa, ¿qué sucede? Se reguló también la presión del atrio izquierdo. Otra vez aumenta la presión del atrio izquierdo, más allá que cuando inició la enfermedad. Hay más cantidad de líquido, pero cada vez está proyectándose más líquido hacia el atrio izquierdo que hacia la salida de la aorta para el órgano, ¿sí? Y todo esto cae en déficit de gasto cardíaco. Y los signos clínicos que ya evaluamos. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Stevenson, el perro lo tenemos con insuficiencia valvular, seco y caliente, ¿sí? No está congestionado y tiene una buena temperatura. Quiere decir que tiene una buena distribución de sangre hacia los tejidos. Pero ¿qué pasa con el tiempo cuando el paciente se vuelve húmedo y caliente? Tiene edema pulmonar, todavía tiene una temperatura adecuada, pero ya tiene un líquido en los pulmones, ¿sí? O en el área alveolar. El paciente progresa y cae en bajo gasto cardíaco y el paciente ahora está húmedo y frío. Está aumentando la crisis del paciente y yo tengo que hacer algo por ello. No solamente sacar el líquido que está acá adentro, en ese abdomen, ¿sí? No solamente ese líquido lo tengo que sacar. Tengo que mejorar las condiciones homeostáticas del paciente, subiéndole la temperatura. Y si yo lo tengo en esta condición, ¿qué tengo aquí? Un paciente seco y frío, ¿sí? No lo tengo húmedo ya, pero está frío. Este paciente está al borde de la muerte, ¿sí? Entonces yo debería evaluar en qué condición de esa clasificación tengo a mi paciente para tomar determinaciones. Una tablita que ya no quiero entretener porque se me está acabando el tiempo, sobre aspectos clínicos de la falla cardíaca para pacientes tibio frío o seco y húmedo. Pueden tomar una fotografía y ahí van encontrando los cambios que se van dando, ¿eh? Ok, entonces tenemos una clasificación de la ADVI que en el 2009 determinaron que los pacientes en estadio A son pacientes de alto riesgo, que no presentan murmullo y que nosotros deberíamos, nuestro compromiso es explicar al cliente que hay mucha probabilidad de que el paciente sufra una enfermedad cardíaca, ¿sí? Con el tiempo. Los clase B, que se pueden clasificar en B1, B2, sin remodelamiento cardíaco o con remodelamiento cardíaco con presencia de soplo, y que todavía es cuestionable si empezamos a medicar o no. ¿Y con cuál? ¿Con PIMO o con nada? O sea, o con un PRI, ¿sí? ¿Con cuál? No sé. Había que determinar la presión arterial, porque muchas veces se receta así como de cajón, Benacepril, etcétera. No, había que determinar si hay presión arterial, y algún estudio actualmente, el EPIC nos dice que la premedicación con PIMO va mejor que la premedicación con IECAS, ¿sí? En esta fase de estadio. El estadio C es el paciente que ya tiene remodelamiento cardíaco y que ya presenta signos clínicos, pero que estos son controlados a través de la medicación, ¿sí? Y el paciente D, o el estadio D, es aquel que tiene remodelación cardíaca marcada, pero ya tiene edema pulmonar o edema de miembros por efusiones abdominales, y ya el sistema de drenaje ya no está siendo capaz de sacar este líquido por aumento de presión hidrostática, y que después del aumento de la presión hidrostática viene aumento de la presión osmótica, y son pacientes que pueden ser refractarios a la medicación, ¿sí? Yo le doy PIMO, furosemida, enalapril, y no me está bajando la presión arterial, no me está descongestionando el paciente, lo descongestiono unos días y a los 2 días me vuelve a llegar igualmente, etc. O sea, las condiciones del paciente ya no son adecuadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la terapia exitosa para la insuficiencia cardíaca? En el caso de la insuficiencia mitral, y puede ser que esto se aplique a la insuficiencia cardíaca general, normalizar el ritmo y la frecuencia cardíaca del paciente, ajustar los líquidos corporales, las presiones venosas, mantener lo mejor posible el flujo que vaya hacia los tejidos para tener una buena oxigenación y lleve los nutrientes necesarios, mejorar la circulación y perfusión tisular, mantener esa circulación en los tejidos de forma adecuada. Y la terapia exitosa de la insuficiencia cardíaca es mantener al paciente sin signos clínicos en reposo, ¿sí? Porque ya dijimos, si Fifi llega el dueño, llega el del gas y se vuelve loca y ladra y pum, cae en síncope, ya se lo diagnosticamos y ya estimamos que tiene un alto riesgo de congestión y muerte,
Nuestra terapia tiene que ir encaminada a que el paciente esté bien en reposo, ¿sí? No en actividad. Hacemos el seguimiento, controles cardiológicos, monitoreo del paciente, esto lo tenemos que hacer de manera que nunca dejemos al paciente sin estas revisiones. Afortunadamente, los pacientes, una vez que los diagnosticamos enfermedad valvular crónica, son los clientes muy receptivos al tratamiento, a las condiciones de su mascota y siguen con nosotros. Entonces, el examen, el estudio cardiológico debe llevar ciertos elementos que me permitan hacer buenas valoraciones del paciente. Trabajar en grupo es mucho mejor que trabajar solos. Tenemos un evento en Cartagena 28, 29 y 30 de marzo del próximo año, lo coordina el doctor Rodrigo de la Valle. Si quieren acercarse a él para pedir datos personales y todo, les manda la información y esperemos vernos ahí. Con mucho gusto, si hay alguna pregunta, estoy a su orden. Profe, Sí. ¿qué tanta severidad tiene la degeneración valvular o los procesos degenerativos a nivel de válvula? En este caso, el perrito que usted comentaba, Cavalier, Ajá, Cavalier. correcto, o sea, más concretamente, ¿cuánto más o menos promedio de vida tiene un perro de esos? Generalmente estos perros... Con tratamiento y sin tratamiento. Siempre empezarías con tratamiento porque va a haber cambio, ya sabes que el paciente lo va a tener. Sí, pero empiezas el tratamiento una vez que hay psicología, porque también se ha demostrado que aunque empezaras el tratamiento de cachorrito antes del año o 2 años que presente el soplo, no va a modificar en mucho la presencia del mismo, ¿sí? Pero el paciente... La sobrevida de estos pacientes es más pobre, ¿sí? Sí, si bien les va, llegan a edad adulta. 10 años, sí, pero generalmente la sobrevida oscila entre 5 y 6 años. Pero siempre está pitoneando. Siempre. Y si tú tienes en Santa Marta, cuida mucho porque es un paciente que te va a retribuir económicamente hasta que se muera. Hay que mantenerlo vivo. Sí, lo más que puedas, efectivamente. Doctor. Lo más que puedas. Nosotros en niños vimos pacientes con pacientes trivalvos y cuatrivalvos. Ah. ¿Usted ha visto en pequeños animales esta patología y influye en algo en su condición cardíaca? Nunca lo he visto. Muchas gracias. Ni he visto, he leído literatura que reporte esta condición. Sé que en humanos no existe porque yo a veces voy a capacitar ecográficamente y a congresos de cardiología humano, pero nunca lo he visto. Muchas No gracias. te podría decir qué evolución pudiera tener. Gracias, doctor. Sí, listo. Les agradezco mucho. Si se acercan conmigo, ahorita creo que hay un break, pero acá les regalo una tablita electrocardiográfica y un dulce mexicano para que piquen un poquito.